El tiempo pasa inexorable y va dejando en sus huellas destellos fulgurantes cual reluciente estrella que desde el cielo va escribiendo en letras de oro la rica historia de nuestro pueblo. Fueron casi 10 años, tiempo que ha bastado para verla crecer espléndida y única. Desde el antiguo paraje campesino, convertido luego en atractivo pueblito a la vera del pintoresco camino, hoy Itauguá se yergue altiva, progresista y cálida. A casi 3 siglos de aquella notable gesta, la hoy bella ciudad del Ñandutí, aquel paraje de leyenda y de rutilante realidad, de hombres y mujeres, de jóvenes y niños que han construido juntos como la mágica artesanía de nuestra sangre, la cuna que nos vio nacer y que a diario, en cada amanecer, le entregamos todo nuestro ser, el profundo amor hacia nuestra orgullosa patria chica, Itauguara y Jupape. Itauguá divino, sencillo y querido, capullo de dicha y hielito de sol. Plenamente convencidos que el elemento más importante para el desarrollo de una comunidad es el camino, su apertura, mantenimiento y modernización, que trae consigo el acercamiento de lugares distantes hacia los centros urbanos, lo que facilita el acceso a la salud, el trabajo y la educación. Itauguá querido, sencillo y fluido. En este tiempo se ha logrado unir 14 de las 17 compañías de nuestro distrito, mediante tramos asfaltados que en su longitud han totalizado 45 kilómetros en las áreas periféricas de la ciudad, sumándose a ello el asfaltado de 15 kilómetros en el casco urbano, totalizando de esta forma 60 kilómetros de capa asfáltica durante la gestión de esta administración municipal. Itauguá querido, sencillo y fluido. Tomando como un compromiso ineludible llegar a la mayor cantidad de compañías y de barrios de nuestro distrito, y con el importante apoyo y acompañamiento de las comisiones vecinales, se ha logrado la construcción de 600.000 metros cuadrados de calles con pavimento pétreo, empedrado, logrando de esta forma el fácil acceso a los más lejanos y otrora difíciles lugares asiento de importantes comunidades de nuestra ciudad. La parte humana no estuvo ajena a esta gestión municipal, tomando como una prioridad la atención a personas con discapacidad, siendo una de las primeras decisiones la construcción, equipamiento y mantenimiento del Centro de Atención a Personas con Discapacidad de Capedi en su local propio del kilómetro 29. Itauguá divino, sencillo y... Por primera vez, los deficientes visuales de nuestra ciudad y de otras comunidades pudieron acceder a la atención especial que requerían para su formación y tratamiento, con la habilitación del Centro de Formación Integral para Personas Ciegas y Deficientes Visuales de Itauguá, en el barrio San Buenaventura de Guasubirá. La cultura, que en su amplio campo de cobertura ha tenido una atención muy especial durante toda esta gestión municipal, teniendo como ícono de esta prioridad la construcción del moderno local, donde desde el año 2010 majestuoso funciona el Centro Cultural y Artesanal de la ciudad de Itauguá, desde donde se imparten los más variados cursos en diferentes modalidades artísticas. Está montado y a disposición del público el telecentro, la biblioteca municipal y teniendo la planta baja para exposición y venta de los trabajos de las artesanas de Ñandutí de nuestra muy querida ciudad de Itauguá. Dulzuras, Itauguá querido. Para dotar de la funcionalidad y la comodidad en la atención del público contribuyente, se procedió a la modernización del edificio de la Junta Municipal, con la construcción de todas las dependencias de tan importante cuerpo legislativo que requería para su funcionamiento. La antigua sede de la Intendencia Municipal era adecuada a las exigencias ciudadanas, que se acercaba hasta ella para cumplir con sus obligaciones tributarias, erigiéndose imponente el nuevo edificio de recaudación, sala de reuniones y oficinas del secretario general y del intendente municipal de Itauguá. Querido, capullo de dicha y hielito de sol. El salón municipal,
luego de mucho tiempo, fue totalmente modernizado. Fue adecuado a este nuevo tiempo, con elementos modernos y funcionales, lo que lo ha convertido en un lugar acogedor, concurrido y muy solicitado para su uso más variado. El centro comercial más importante de la ciudad, el mercado municipal, ha merecido la prioridad en su atención y en su mantenimiento, y teniendo en cuenta las eventualidades allí ocurridas, se ha construido y equipado el sistema de prevención de incendio, mejoras en el comedor municipal y construcción y reacondicionamiento de los puestos de venta. Mi alma te abraza con todo el cariño que nació por ti. La salud de los conciudadanos y su consiguiente atención fue tema prioritario de esta administración comunal. Del antiguo centro de salud, que fue epicentro por décadas de todos los requerimientos de nuestros compueblanos, pasó a convertirse, por su nueva proyección y envergadura, en el moderno Hospital Distrital de Itagüá, con su funcional edificio adecuado a las exigencias de los nuevos servicios de salud, a la par del mantenimiento de los 16 puestos de salud distribuidos en los barrios y en las compañías de Itagüá, donde periódicamente son asistidos pacientes en clínica médica y odontológica. Todo esto con el tesonero esfuerzo del dinámico Consejo Local de Salud. Los eventos meteorológicos del año 2013 no hicieron otra cosa que unir a la gran familia itagüeña. La comuna de Itagüá no estuvo ajena a este momento solidario. La municipalidad afrontó todos los gastos de reparación total del techo y la pintura del edificio del Templo Parroquial Virgen del Rosario de nuestra ciudad. Los espacios públicos de esparcimiento y su consiguiente equipamiento y mantenimiento fueron ejes fundamentales para la reunión de las familias en torno a su plaza comunitaria. Entre las más importantes se puede citar la ciclovía en el ex matadero municipal, la Plaza Martín de Barúa y la Plaza Ecológica Don Luciano Salinas, lugares de concurrencia masiva de adultos, jóvenes y niños que fueron prioridad de esta gestión municipal. De forma a preservar los intereses de la comunidad, se ha decidido la construcción y equipamiento del depósito municipal, lugar destinado como parque cerrado y guarda de todos los vehículos e implementos adquiridos durante esta gestión municipal. La atención del cementerio local no quedó ajena en la lista de prioridades. Su limpieza, ordenamiento y mantenimiento estuvieron permanentemente en el orden del día de trabajo. La importante construcción del columbario municipal se proyectó ante cualquier contingencia requerida por la comunidad. Varios lugares de nuestra comunidad, reconocidos por su historia y por su belleza, fueron atendidos durante este periodo de administración. La emblemática calle peatonal Teniente Esteban Martínez fue destinataria de una atención muy especial en su proyecto, construcción y mantenimiento. Fueron construidos más de 12 puentes de diferentes longitudes y variadas estructuras acordes a los requerimientos de los sitios destinados. Mediante estos puentes se ha podido lograr la unión física segura entre barrios y compañías y los centros urbanos de nuestra comunidad. Para la conservación y la preservación de los nuevos tramos empedrados y asfaltados, se ha requerido de la construcción de alcantarillados y cunetas a la vera de estas arterias. El tratamiento de efluentes cloacales desde un inicio de la gestión municipal ha merecido un apartado muy especial, a tal punto que tras los estudios pertinentes y la consiguiente aprobación se proyectó y está en construcción el moderno sistema de desagüe cloacal en el casco urbano de nuestra ciudad. Las obras de infraestructura ejecutadas con los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo FONACIDE durante el año 2013 incluyeron la construcción de 8 aulas, 3 de las mismas con techo de tejas y 5 con techo de hormigón armado. En ese periodo fueron construidos 6 comedores estudiantiles, 3 baños sexados y una sala para supervisión en el Colegio EMD y un cercado perimetral en la Escuela Santa Lucía. Con los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo FONACIDE,
Durante el año 2014 fueron terminadas 9 aulas en diferentes centros educativos, 5 nuevos sanitarios y la reparación de 2 baños y un aula. Está en proyecto continuar con las obras de construcción de 13 aulas y 5 sanitarios y la reparación de 8 salas de clases en diferentes escuelas y colegios de nuestra comunidad en el presente periodo de vacaciones. El proyecto Itaguara y Jupape, en todo este tiempo, ha tenido el privilegio de ser honrado con la confianza de la ciudadanía toda, sin distinción de banderías políticas, credos o ideologías. Juntos hemos hecho que nuestra comunidad crezca y esté en la consideración de propios y extraños. Pueblecito lindo, una de dulzura. Con pueblanos y tagüeños, compatriotas y extranjeros que han escogido como su lugar nuestro bendito suelo de Ñandutíes. Misión cumplida. Gracias por todo. Luis Alberto Salinas Tanacio, Intendente Municipal 2006-2015, Itaguara y Jupape. Pueblecito lindo, una de dulzuras, Itagua querido, que me vio nacer. Cuando así te canto, te doy un pedazo grande de mi corazón.